SER Podcast. Escuchas Hora 25 de los negocios, soy Jordi Fábrega y en este episodio analizaremos en primer lugar cómo España se está abriendo paso en la competición para quedarse con el turista pospandemia. El gobierno abre las puertas del país a su principal mercado, al mercado británico. Los británicos podrán entrar ya en España sin necesidad de pasar ninguna cuarentena, sin necesidad de presentar ninguna PCR, en vistas a intentar que la campaña de verano sea la mejor entre las posibles. De momento, las previsiones del gobierno siguen apuntando a que en los meses de verano visitarán España algo menos de la mitad de los turistas que pisaron nuestro país antes de la pandemia. Este verano se prevé la llegada de entre un 30 y un 40% de los turistas internacionales que venían al país antes del estallido de la crisis sanitaria. Y también me gustaría adelantarles que al cierre de 2021 esperamos que el sector haya recuperado entre el 60 y el 70% de las visitas foráneas. Un 21% de los turistas que pisaban España antes de la pandemia procedían del Reino Unido. Por eso es importante esta decisión del gobierno español, que se acompaña con otro anuncio. En breve empezarán a llegar también turistas de cualquier parte del mundo, siempre que puedan acreditar que han sido vacunados o que están inmunizados. Carlos Sevilla. Sí, esas son las dos medidas con las que España empieza a abrirse al turismo internacional. Una es la de permitir la entrada en España de turistas procedentes de 10 países seguros no comunitarios, entre ellos Australia, Japón, China y el más esperado por el sector turístico, Reino Unido. Estos viajeros podrán entrar en nuestro país a partir del lunes que viene sin restricciones de ningún tipo ni requisitos sanitarios. Por cierto, que para que el turismo británico fluya como espera el sector, ahora falta que Reino Unido incluya a España en su lista de destinos seguros y el gobierno británico tiene previsto revisar esa lista el jueves que viene. La segunda medida de apertura al turismo, como decías, es la de autorizar a partir del 7 de junio la entrada de turistas de cualquier país siempre que acrediten estar vacunados con vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Y esto es importante, Jordi, porque aunque tiene previsto estudiarlo, la EMA todavía no reconoce vacunas como la Sputnik o Novavax que se están utilizando en Estados Unidos, en Rusia o en Latinoamérica. Estas son, por tanto, las condiciones para esta apertura a partir del 7 de junio a los que puedan demostrar estar vacunados con vacunas que sean avaladas por la Agencia Europea del Medicamento. Para que esta apertura turística sea segura, España tendrá, como el resto de países europeos, un certificado para poder comunicar si una persona está inmunizada o si tiene recientemente un test negativo. Es un certificado que entrará en vigor el 1 de julio, como en el resto de países europeos, y que ayudará a recuperar la movilidad entre los países de la Unión Europea, aunque, eso es importante, Carlos, no será obligatorio para viajar. Exacto, ese certificado no es un requisito para viajar, pero sí agiliza el proceso para entrar en otro país europeo porque evita pruebas extra o cuarentenas que se pueden aplicar en caso de no tenerlo y seguir el procedimiento con el formulario habitual. Es, como decías, un documento que acredita que su usuario está vacunado, que dispone de una prueba del virus negativa o que se ha recuperado de la enfermedad. Según Pedro Sánchez, este certificado también aporta certeza al sector turístico y a los viajeros. Certeza y estabilidad para ayudar a la ciudadanía y para que puedan planificar su verano y sus viajes a partir del mes de julio. El certificado, Jordi, es gratuito, se puede usar en formato electrónico o en papel y lo emiten el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Gracias, Carlos. Son anuncios que, como escuchábamos al empezar, el sector ha recibido con esperanza y con alegría. José Luis Zoreda, de Exceltur. Es una muy buena noticia el hecho de que se haya flexibilizado las condiciones de entrada a partir de 3 elementos clave, que es estar vacunado, tener una prueba PCR o estar inmunizado, a expensas de que a principios de julio esté ya este certificado verde digital que termina de poner orden un poco dentro de la Unión Europea. Palabras a las que se suma la patronal hotelera que preside Jorge Marichal. Son noticias que van a favorecer que se abra más rápidamente nuestro destino turístico, sobre todo en una temporada de verano tan necesaria para que el sector vuelva a recuperarse, y lo que tenemos que hacer es seguir afianzando ese crecimiento, esa apertura desde el punto de vista de la seguridad sanitaria. Javier Gándara, de la Asociación de Líneas Aéreas, también satisfecho, pero pide más. Creemos que son muy buenas noticias la reciente decisión del Gobierno de España de incluir al Reino Unido y a Japón entre la lista de países desde los cuales se podrá viajar a España sin la necesidad de hacerse una prueba PCR.
Eso sí, todavía queda camino por recorrer. Por un lado, porque dependemos de decisiones que tomen otros gobiernos, sobre todo la decisión del gobierno del Reino Unido. Y reacción también de Miguel Mirones del Instituto de Calidad Turística. Son dos muy buenas noticias, porque en estos momentos lo que está claro es que los turistas de cualquier parte del mundo lo que necesitan son herramientas que le transmitan confianza y seguridad sanitaria. Reacciones del sector a esos dos anuncios de hoy. A partir del lunes podrán pisar España turistas procedentes de 10 países, entre ellos turistas del Reino Unido, que representarán el 21% de los visitantes que teníamos antes de la pandemia. Y segunda noticia, a partir del 7 de junio, dentro de 15 días, también España se abre al turismo de personas que puedan explicar y que puedan certificar que han sido vacunadas o inmunizadas. Es 21 de mayo, quedan 10 días para que termine la vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo. Se van a prorrogar, pero faltan 10 días y aún no está claro cómo, en qué condiciones, si van a beneficiarse los mismos sectores que en la última prórroga o si los requisitos serán los mismos. Hoy ha habido reunión entre gobierno, patronales y sindicatos para intentar cerrar el acuerdo, pero ese acuerdo no se ha cerrado. No hay pacto, de manera que la cuenta atrás de 10 días continúa. Rafa Bernardo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el escollo, el problema? ¿Qué es lo que impide el acuerdo? Bueno, ya en los últimos días se había explicitado la división de la negociación en dos bandos, sindicatos y empresarios que quieren una prórroga de los ERTE tal cual están ahora, y gobierno, sobre todo Ministerio de Inclusión, que quiere introducir algunos cambios, y en esos cambios se encuentra un rechazo frontal de los empresarios al retoque de las exoneraciones a las empresas, que bajarían respecto al nivel actual, y los sindicatos quieren aclaraciones sobre el tratamiento de los fijos discontinuos. Hay también controversia con las reglas que determinan qué sectores tienen acceso más fácil al ERTE por estar especialmente afectados por la pandemia, porque según esos baremos, en la prórroga se saldría de esos sectores el transporte por carretera, y sindicatos y empresarios exigen que siga especialmente protegido. La idea es continuar intercambiando propuestas este fin de semana para tratar de llegar a un acuerdo el lunes, porque el martes se celebra el último Consejo de Ministros ordinario de mayo y es ahí donde debería aprobarse, porque la prórroga actual expira el día 31. Tampoco hay acuerdo, Rafa, para prorrogar la prestación por cese de actividad de los autónomos, que va en paralelo a la de los ERTE. Aquí las asociaciones de autónomos que representan a este colectivo no se están poniendo de acuerdo. Pues la última propuesta del Gobierno a los autónomos mejora algunos aspectos del cese de actividad actual. Por ejemplo, aumenta la cuantía de las prestaciones a los autónomos que la cobren por suspensión de actividad debida a medidas anti-COVID. Pasaría del 50 al 70% de la base reguladora, unos 660 euros al mes, pero endurece otros aspectos. Hace, por ejemplo, más exigente el acceso a la prestación a los autónomos sin el periodo cotizado necesario para acceder a la ayuda ordinaria. En las asociaciones de autónomos hay división de pareceres. UPTA y UATAE aceptan, ATA rechaza. Igual que con los ERTE, la idea es que el cese de actividad se apruebe en el Consejo de Ministros del martes, porque la prórroga actual tiene la misma vigencia hasta finales de mes. Pues veremos si hay avances o no en los próximos días, y por ello le vamos a preguntar a Pepe Álvarez, recién reelegido secretario general de la UGT. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de nada, enhorabuena por esa reelección, por 4 años más al frente del sindicato. Muchas gracias. Sigue sin haber acuerdo, lo contábamos, sobre la ampliación de los ERTE. Faltan 10 días para que venza la prórroga actual. ¿El acuerdo está cerca como para pensar que en la próxima reunión, en esta que nos contaba Rafa Bernardo, que se producirá el lunes, se puede cerrar el pacto? Bueno, yo creo que está tan cerca como estaba antes de sentarnos a negociar. Quiero decir que el gobierno, yo creo que tiene que entender que en estos momentos no hay ninguna necesidad de abrir una negociación que seguramente que nos va a llevar a un desacuerdo. Por eso nos cuesta mucho entender por qué este deseo de abrir la negociación, por qué este deseo de subvencionar a las empresas que saquen trabajadores de los ERTE. Las empresas sacarán trabajadores de los ERTE en función de las necesidades que tengan de trabajo. Por tanto, no hay ninguna necesidad de subvencionarlas. Incluso puede ser una medida injusta porque otros empresarios lo hayan hecho un poco antes y no tengan esa subvención. Es decir, nosotros lo que queremos es que el gobierno vea que este es un programa que está a punto de finalizar y que en todo caso conviene mantenerlo en la situación en la que está. Pasa lo mismo en relación con el transporte por carretera. Nadie tiene un ERTE por placer. Si hay un ERTE es porque no hay actividad.
Ustedes, también la patronal, han pedido que se amplíen los ERTEs hasta final de año. El Gobierno vuelve a poner una ampliación de menos meses, en este caso hasta el mes de septiembre, para entonces volver a estudiar la situación y poder cambiar las condiciones de estos ERTE. ¿Ustedes plantean que se mantengan las condiciones actuales hasta finales de año? Nosotros planteamos que se mantengan las condiciones actuales hasta finales de año y podríamos en septiembre pues tener una reunión y poder evaluar qué elementos se pueden cambiar, pero en todo caso yo creo que la vigencia debería de ser hasta finales de año, porque somos de los pocos países de la Unión Europea que lo hace cada 3 meses y yo creo que lo único que hace es tensionar la situación, generar incertidumbre y no creo que aporte nada de positivo. Otro asunto que están negociando y en el que parecía que se anunciaba un acuerdo pronto es el de las pensiones, un acuerdo para eliminar el factor de sostenibilidad, vincular otra vez la subida de las pensiones al IPC y aumentar penalizaciones y bonificaciones a los trabajadores que se jubilan antes o después de la edad legal de jubilación. Esto es lo que planteaba el Gobierno. En UGT hablaron de un acuerdo inminente, pero la patronal y comisiones obreras lo han enfriado un poco. ¿Cómo están en el tema de las pensiones las negociaciones? Bueno, yo creo que el acuerdo será inminente. Vamos a ver cuántos días tardamos. Es verdad que un acuerdo es cuando está todo cerrado y en estos momentos quedan algunos pequeños flecos que hay que acabar de corregir, pero me parece que esto ya ha dado lo que tenía que dar de sí. Es un buen acuerdo lo que hay encima de la mesa. Vamos a derogar la reforma del Partido Popular, vamos a mejorar los coeficientes reductores de la pensión para aquellos trabajadores que tengan largas carreras profesionales. En definitiva, yo creo que es un primer acuerdo de pensiones que nos sitúa en buenas condiciones para encarar el resto de la negociación. ¿Los flecos pendientes cuáles son? Bueno, a mí me parece que en estos momentos de la negociación el empezar a entrar en cuáles son o no son tampoco aporta nada. Son cuestiones menores que tienen que ver con los años de tránsito de una situación a otra. Es una negociación que ya está en términos muy técnicos y que creo que deberíamos de cerrar cuanto antes. Habíamos invitado a Pepe Álvarez por su reelección como secretario general de UGT en un congreso esta semana en Valencia. En su discurso de proclamación recordó ante la ministra de Hacienda la lista de reclamaciones que UGT le hace al Gobierno, entre ellas la reforma laboral de la que en su congreso ha hablado el presidente del Gobierno. No sé si tras escucharle, tras leer el comunicado y el plan de reformas que el Gobierno ha enviado a Bruselas, tiene claro y sabe si habrá o no finalmente derogación de la reforma laboral. Primero, yo quiero decir que solo le he podido decir algunas cosas a la ministra de Hacienda. Ella sabe que tenemos más reivindicaciones, porque el tiempo era ajustado. En todo caso, a mí me parece que ahora entramos en una negociación que hay que acelerar, por lo que hace referencia a las reformas laborales. Creo que la excusa de Bruselas es una excusa demasiado usada. Bruselas no pone ni quita nada en relación con un tema que es estrictamente de legislación española y lo que hace falta es que haya voluntad por parte del Gobierno para poder avanzar y en la medida en que sea posible llegar a un acuerdo en relación a los graves problemas que tiene el mercado de trabajo español. Yo les he dicho en el Congreso y ya se lo había dicho a ellos antes que en este país hay que dejar de hablar de que hay una situación de precariedad insoportable y no hacer nada. Sabemos cuál es el problema. Hay que convertir a la negociación colectiva en un instrumento de reparto de la riqueza en las empresas y cuestiones como estas son las que tenemos que ponernos manos a ello. Creo que ese es el tema de fondo que tiene importancia en estos momentos. El Gobierno acaba de presentarlo, lo hizo ayer coincidiendo de hecho con su reelección como secretario general, la Estrategia España 2050, en la que se marca unos objetivos en materia de empleo que pasan por pleno empleo, reducir a la mitad la economía sumergida, acabar con la brecha de género, jornada laboral de 35 horas, prácticamente eliminar el paro juvenil de aquí a 2050. ¿Es asumible, es factible todo esto en 2050? La verdad es que no he tenido
ocasión de poder estudiar el documento que ha presentado el gobierno. Nosotros no hemos estado llamados a formar parte de ese grupo de trabajo que ha sacado esas conclusiones. En todo caso, la información que yo tengo es que son unas conclusiones abiertas. Yo creo que no pueden ser unas conclusiones del gobierno, que tienen que ser unas conclusiones en las que pueda participar la sociedad y también el resto de grupos políticos. A España le vendría bien tener una hoja de ruta, pero una hoja de ruta no tiene por qué determinar cuándo vamos a llegar a la jornada laboral de 35 horas. Por cierto, que la de 35 horas no sé cuándo llegará, la de 32 llegará bastante antes que del año 2050. Creo que se trata de los ejes fundamentales en materia de investigación, de desarrollo, de infraestructuras, y creo sinceramente que sería bueno que se abriera este proceso de debate y de negociación y de acuerdo para que España no esté siempre pendiente de quién gana las elecciones, para ver cuál es el programa político que se desarrolla. Hablando a medio y largo plazo, desde el punto de vista sindical, ustedes en UGT han aprobado en este Congreso varias medidas para acercarse a los jóvenes, una cuota de €1 para los menores de 25 años que no tengan recursos y que se afilien, organización juvenil del sindicato en cada territorio. ¿Se han alejado los sindicatos de los jóvenes? Bueno, yo creo que los sindicatos, en la medida en que los jóvenes entran a trabajar más tarde y además la inmensa mayoría lo hacen en pequeñas empresas, tenemos dificultades para llegar a los jóvenes, eso es obvio. Nosotros no tenemos dificultades para llegar a los jóvenes allí donde hay comité de empresa, allí donde tenemos representación del sindicato. Por eso a mí me parece que es especialmente importante que en estos momentos el sindicato no solo se desarrolle en las empresas, sino en la sociedad, y que tengamos la oportunidad de llegar a los jóvenes cuando están en las escuelas de formación profesional, cuando están en las universidades o en las asociaciones de vecinos o en los barrios. Creo sinceramente que el sindicato tiene que estar más en la sociedad, porque seguramente que eso es lo que nos ha faltado en los últimos años. Por cierto, también han aprovechado el Congreso para cambiar el nombre del sindicato. Han pasado a ser la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. ¿El siguiente paso en ese camino debe ser que una mujer sea secretaria general de UGT? Pues estaría muy bien que una mujer sea secretaria general de la UGT y también que lo sea un hombre. Lo que hemos hecho en todo caso es corregir una cuestión que seguramente que hace años que tenía que haberse corregido, que este es un sindicato de mujeres y de hombres, y de hombres y de mujeres. Y en ese sentido a mí me parece que las siglas, el nombre completo del sindicato lo refleje, es lo que toca en estos momentos. Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Gracias y le reitero la enhorabuena por su reelección. Muchas gracias y buenas noches. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.